Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué está pasando con la economía? Hay problemas, ¿no? Hay problemas, me parece. ¿Te parece? Algunos indicadores. Algunos ruidos en la línea. Sí. Sí, básicamente creo que lo que nos está afectando, preocupando a todos es la distorsión en el tipo de cambio. Los valores del dólar blue, el dólar es un dólar ilegal, es cierto, no es un dólar legal, pero es un dólar que es referente de la economía y que prácticamente el valor cambia todos los días, o se ha estabilizado en niveles muy altos, de mucha diferencia con el tipo de cambio oficial. Cada vez que hay una diferencia muy fuerte entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, blue, ilegal, hay una señal de complicación en la economía y generalmente eso trae algunos trastornos y perjuicios. Pero más que dar nuestro punto de vista, vamos a hablarlo a alguien que sabe. Estamos con Guido Sandleris. Guido es economista y profesor de la Universidad de Itela, es profesor de grado, profesor de posgrado. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Guido. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Guido, ¿hasta qué punto considerás que los distintos valores del dólar están trastocando el funcionamiento normal de la economía? Bueno, es mucho, ¿no? El impacto que está teniendo toda esta serie de controles cambiarios que ha puesto en marcha el gobierno ya hace un par de años, genera un montón de distorsiones, ¿sí? Nos hace la vida más difícil a todos, desde a los consumidores, a los productores, a los entrepreneurs, los empresarios. Si uno piensa en el tiempo que le dedicamos o que le dedica una empresa promedio a pensar, bueno, cómo se va a manejar para obtener los dólares, para hacer una importación, o si le conviene o no le conviene liquidar ya o esperar un poquito el producto de alguna exportación que haya hecho. Uno va viendo que las empresas gastan cada vez más energía en pensar estos temas financieros que deberían ser mecánicos. Y ese tiempo que le dedicás a esas cosas es tiempo que perdés de pensar nuevas ideas, nuevos negocios, innovar, crear. Y cuando uno piensa en una economía, lo que pasa en el largo plazo es que el crecimiento depende de las nuevas ideas, de la innovación, de las cosas que se creen. Entonces esta es una economía que está despilfarrando tiempo creativo, ¿sí? A partir de todas estas medidas que tienen que ver con el dólar. Ahora, ¿cuál te parece podría ser un paliativo o una forma de ir solucionando esto? Mira, antes de entrar en las soluciones, déjame que te diga un poquito cuál es el diagnóstico de lo que yo creo que está pasando en este momento. Creo que lo que está pasando es que nuevamente, como sucedió en enero, la economía argentina está sufriendo una corrida cambiaria, ¿sí? Tuvimos una en enero cuando fue la devaluación del tipo de cambio oficial que generó una escalada muy fuerte en el dólar blue y en el contado con liqui, que es la versión legal del dólar paralelo. Y nuevamente en estos últimos 2 meses o mes y pico vemos que está pasando lo mismo. Si uno toma la evolución del tipo de cambio paralelo, pongámosle alguna fecha del default, del 31 de julio hasta ahora, hubo una devaluación del tipo de cambio paralelo de cerca del 20%. ¿Sí? Es mucho. Y entonces tenemos dos fenómenos. Por un lado tenemos esta devaluación del tipo de cambio paralelo y en simultáneo está ocurriendo otra cosa en la economía. Tenés una economía que se está frenando, ¿sí? La economía estuvo en recesión los últimos 2 trimestres del 2013, se estabilizó en la primera mitad de este año, pero ahora nuevamente todos los indicadores que van saliendo muestran una nueva caída en recesión para esta segunda mitad de 2014. Entonces tenés el dólar que se dispara, una economía que se frena, expectativas de inflación altísimas, ¿sí? Nosotros en la Universidad de Itela, el Centro de Investigación en Finanzas elabora una encuesta de cuánto espera la gente que sea la inflación. Está en récord histórico, 35%. ¿Sí? Tenemos entonces un cóctel complicado. ¿Sí? Pero, Guido, el gobierno, hubo un legislador oficialista que dijo que el gobierno tenía dólares para llegar a diciembre de 2015. Y por otro lado ya hay analistas que están diciendo, bueno, el gobierno antes que devaluar prefiere que las cosas sigan así.
¿Están en condiciones el gobierno de frenar una devaluación o sí en algún momento el mercado le impondrá esta devaluación? Es una buena pregunta. Estamos viendo una devaluación, como decía, una depreciación del peso. El peso cada vez vale menos, ¿sí? En el mercado paralelo. El tipo de cambio oficial se mantiene. ¿Cómo se evita esa situación? Bueno, porque cada vez se ponen más restricciones a la venta de reservas al tipo de cambio oficial. Y cuando uno trata de entender qué puede hacer el gobierno, que es la pregunta que me hacían, y si va a llegar, como vos planteabas, al año que viene, tiene que pensar qué es lo que está pasando. Digo, está pasando lo que describía, ¿y por qué está pasando? Bueno, la causa principal de lo que pasó, creo, es que quedó claro para la gente que la estrategia que había iniciado hace unos meses el gobierno de intentar volver a los mercados internacionales de crédito quedó desactivada, al menos en forma temporal. Porque se acuerdan que hubo un acuerdo con Repsol, se arregló con CIAD y Club de París, eran como partecitas de un puente que iba construyendo el gobierno para poder volver a los mercados. El último tramo del puente, que era el acuerdo con los holdouts, se les cayó, no lo hicieron. Con lo cual quedó inconclusa esa estrategia. Cuando un gobierno tiene déficit fiscal, como pasa con este gobierno, vos lo tenés que financiar de alguna manera. Si gastás más de lo que te entra, necesitas financiarlo de alguna manera. ¿Cómo lo financiás? En general es emitiendo deuda. ¿Sí? Este gobierno no está emitiendo deuda. ¿Cómo lo ha venido financiando? Emitiendo dinero. ¿Sí? El Banco Central le da la maquinita, vía la Casa de la Moneda, y le pasa esos pesos al gobierno para que pague lo que gasta además. Cuando estaba la expectativa de que el gobierno iba a conseguir financiamiento genuino en los mercados, ¿sí? Las expectativas de inflación estaban más bajas, las expectativas de lo que iba a pasar con el tipo de cambio estaban más controladas, porque hay una relación muy cercana entre cuánto le das a la maquinita y qué pasa con los precios en general, ¿sí? Si vos emitís muchos pesos y la cantidad de bienes es más o menos parecida, sube el precio de los bienes en pesos, eso es inflación. ¿Sí? Y el tipo de cambio es un precio más. ¿Sí? Como uno puede pensar en el precio de un sándwich de milanesa, puede pensar en el precio de $1 en términos de pesos. ¿Sí? Entonces, es lógico que cuando la expectativa es que le va a dar mucho a la maquinita, ¿sí? Que va a emitir mucho dinero, eso te genere que la gente espere un tipo de cambio más depreciado. ¿Sí? Entonces, el no haber podido terminar ese puente que te daba financiamiento genuino hizo que todos pensaran que el gobierno iba a tener que financiar el déficit fiscal emitiendo y que no iba a hacer un ajuste fiscal, no iba a reducir el déficit porque se viene un año electoral. Entonces, es muy improbable que un gobierno en un año electoral reduzca el déficit fiscal. Entonces, bueno, no van a reducir el déficit, no tienen forma de financiarlo en los mercados, lo van a tener que financiar con emisión monetaria. Entonces, ante eso, las expectativas de la gente es que, bueno, la inflación va a subir, el tipo de cambio va a subir. ¿Y qué hace un tipo cualquiera, digo, un empresario, una persona? Compara, dice, bueno, si yo tengo que quedarme en pesos, ¿qué retorno obtengo por mis pesos? Bueno, la tasa de plazo fijo, ponele 15, 20%. Si me quedo en dólares, ¿qué obtengo? Bueno, ponele que la tasa sea casi cero, pero tengo la devaluación a mi favor, que es como una ganancia de capital. ¿Sí? Esa devaluación, dijimos que en menos de 2 meses fue de 20%, anualiza eso, te da un nivel enorme. Entonces el incentivo para los agentes en este momento los agentes económicos es pasarse al dólar. Claro, la expectativa está ahí. Porque la expectativa está ahí. Entonces, con esto te terminaba el diagnóstico, te digo, mirá, acá el problema está en que todos esperan que el gobierno va a financiar este déficit fiscal con emisión. La respuesta obvia, bueno, reduzcan el déficit fiscal. Sabemos que políticamente eso es muy difícil en este contexto. Entonces, ¿qué camino razonable tiene el gobierno? Uno puede preguntarse. Y el gobierno podría emitir deuda. Pero pareciera que el gobierno es completamente reacio a la posibilidad de emitir deuda, que no está en sus planes, no lo menciona. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación de las reservas es 28.000 millones de reservas, 5.000 millones de dólares que se le debe a otros países por importaciones que no se están pagando, pagos de título de deuda pronto, con lo cual la situación de las reservas es también que va a haber una merma.
Entonces, ¿cómo se combina? Y creo que esto, a lo que apuntaba Cristian, ¿cómo se combina la baja de reservas con la falta de expectativa de que el gobierno salga a los mercados y con la situación de que el peso se está depreciando? Pareciera como una situación sin salida. Sí, yo creo que ustedes acaban de hacer una pregunta que es clave. Yo creo que si no hace nada, no controla la situación, ¿sí? Este tipo de situaciones, las corridas son muchas veces como una avalancha. Si vos parar la primer piedrita o el primer par de piedras que te puede causar una avalancha, no es tan difícil. Pero si lo dejas avanzar demasiado, se te viene una luz de piedras y eso es muy difícil de controlar. El gobierno todavía puede manejarlo, ¿sí? Lo que no puede es no hacer nada en este momento. Normalmente, ¿cuál es la receta ortodoxa en una situación así? Subir la tasa de interés. Dice, bueno, que emitan menos, que suba la tasa de interés o que esterilicen más. Eso no parece del todo viable ni creíble ahora, porque el nivel de suba de tasa de interés que tenés que tener sería enorme. Y pasa algo parecido con lo que se llama el resultado fiscal. En un contexto de año electoral, eso te frenaría mucho más la economía. Entonces tampoco parece viable. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer algo. Digo, no, la opción de no hacer nada se les pasó. Como vos describías muy bien, Martín, el nivel de reservas viene cayendo. Pueden seguir poniendo más y más controles y hacer cada vez más difícil que los importadores ahora tengan que ir al mercado de contado con liqui y no se les vende al oficial, que es una devaluación. Lo que pasa es que te ganan los costos de la devaluación tenés y no los beneficios si haces eso solo. Además entraste en un círculo vicioso ya. Cuando la brecha se hace tan grande, como es ahora, los comportamientos cambian, ¿sí? El productor agropecuario tiene incentivo a postergar la liquidación de divisas esperando una devaluación. El importador tiene incentivo a adelantar todo lo que puede, importar al tipo. Entonces, la gente tiene incentivo de ir cada vez más al dólar de ahorro que le deje comprar. Tenés más incentivo cuando viajar, comprarte un paquete de chicles y pagarlo con tarjeta de crédito, porque la brecha es tan grande que te lo justifica. Entonces, como pasa eso, esta situación ya entró, creo, en una dinámica, que si el gobierno no hace algo, va a terminar en algún tipo de crisis cambiaria, ¿sí? Entonces yo creo que pensando, si me pongo en el rol de gobierno en este momento y tengo en cuenta las restricciones políticas que ellos enfrentan, creo que lo que les resultaría más potable, de nuevo, no estoy diciendo que este es lo mejor, lo óptimo, pero yo creo que dado ese contexto, lo que le resultaría más potable al gobierno es emitir deuda. ¿Va a ser un poco caro? Sí, claro, va a ser un poco caro. Pero es la única... Pero es el único camino de obtener, cuando emitís deuda, vos das promesa de pago y recibís dólares. Si vos recibís dólares, estás financiando ese déficit fiscal del que hablaba antes, de alguna manera, y se enfrían las expectativas porque ya dejás de emitir, de pensar que todo lo van a financiar con emisión. Entonces yo creo que ese es el camino. Va a ser caro comparado, si uno mira Brasil, Paraguay, se endeudan a tasa de 3, 4, 6%. ¿Sí? Argentina no puede endeudarse a tasa, los precios de los bonos nos dicen que se pueden endeudar al 12, 13%, o tal vez un poco más, pero digo, ese es el camino. Guido, muchísimas gracias por tus conceptos. Vamos a ver qué pasa con la economía, tendremos esto muy presente. Te agradecemos y vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias, Guido. Gracias a ustedes. Con 40 años de trayectoria, Advanta desarrolla maíces con rindes superiores, gran estabilidad y tecnología para el control de plagas y malezas. Advanta. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital, unifica en Argentina las operaciones de Iveco, Case, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. Este mes en Garbarino,
Llévate una heladera con Freezer Patrick en 12 cuotas sin interés de 480 pesos con 75. Garbarino nos conecta más que nunca. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Vamos a hablar ahora de ganadería. Y hemos invitado a un especialista, Fernando Gil, director de consultora Agroidea. Fernando Gil también es docente en la UCA. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Fernando, primero contanos que ustedes coordinaste un equipo de estudiantes que ha presentado recientemente un trabajo sobre ganadería, como hacen todos los años, ¿no? Es un seminario en el que todos los años hay estudiantes que presentan diferentes trabajos de investigación sobre ganadería. Contame brevemente este año en qué consistió. Sí, tal cual. Como todos los años, este fue un 10º seminario que hacemos conjuntamente entre la Facultad de Agrarias de la UCA, con el Mercado de Liniers y el Centro de Consignatarios de Productos del País. Un tema de actualidad ganadera, ¿no? Entonces, básicamente lo que presentamos fue cómo está actualmente el sector ganadero luego de todos estos años con políticas, digamos, intervencionistas y distintas situaciones de precios, y a su vez, a partir de ahí, trazar unas perspectivas y una agenda a futuro de cómo puede desenvolverse el sector a nivel local e insertándose en el mundo, ¿no? ¿Y cuáles serían esos ejes de la agenda del mediano y del largo plazo para la ganadería? A ver, hoy estamos plantados, digamos, en una situación de estabilidad en cuanto a lo que es el nivel de producción, el nivel de stock. Luego de aquellos picos que tuvimos hace ya 5 o 6 años, la baja fuerte del 2009, hoy estamos entonces en una situación de estabilidad de producción, aproximadamente en 2.800.000 toneladas, y esto nos da un piso, ¿no? Un piso a partir del cual podríamos crecer en lo que es producción de ganadera, ya que el mercado interno, a partir de estos volúmenes de producción, ya se encuentra bien abastecido, ¿no? Más si le sumamos todo el resto de otras carnes, pollos, cerdos, digamos, no hay problema de que no haya carne para el mercado interno. Y entonces a partir de ahí, digamos, y viendo cómo está el mercado internacional, con una demanda de carnes muy fuerte, con altos precios, mientras que hoy todos los commodities agrícolas se encuentran con precio a la baja, disminuyendo fuertemente, las carnes es al inverso, están en suba, con precios altos y sin ningún vislumbramiento acá a poco tiempo de que esto baje. O sea, se considera que los precios van a seguir altos, por lo tanto, esas perspectivas son buenas, ¿no? Y a partir de ahí trazar puntos para que Argentina pueda volver a insertarse en este mercado mundial y poder aprovechar todas estas ventajas. A la Argentina se le abre ahora el acceso a la Unión Europea de la cuota 481, ¿no? Que permite la adquisición de cortes sin el pago de aranceles
de hacienda proveniente de feedlot, de engorde a corral. El gobierno tuvo un temor de que cuando hubo un primer paso de la Unión Europea hacia la apertura, creyó que el aumento de precios de la hacienda, entre otras cosas, venía por una mejora en las expectativas. Y bueno, ahora se da esta posibilidad de que la Argentina a partir del año que viene empiece a exportar, a tener otra ventaja, otra oportunidad para exportar. ¿Se podrá aprovechar esto? Sí, a ver, por eso, ahí empezamos con los puntos de la agenda, ¿no? Primero y principal, tener previsibilidad, o sea, que no tengamos cambios constantes en las resoluciones o en las medidas de producción. Ya que, por ejemplo, para esta cuota 481 los animales tienen que ser de feedlot, tienen que tener por lo menos 100 días encerrados y toda una serie de requisitos que se necesitan tiempo. O sea, tenemos que tener seguridad por 2 o 3 años como mínimo, ¿no? Entonces, teniendo ese marco, Argentina lo puede aprovechar sin ningún problema y a su vez va a generar un estímulo a la producción de animales más pesados, lo cual va a llevar a que la producción de carne por animal aumente y por ende la producción total. Vamos a tener una mayor oferta de carne, que eso es bueno. Para eso entonces necesitamos que no haya, digamos, cupos, que no haya restricciones, un tipo de cambio neto favorable que permita poder exportar, ¿no? Y con un sistema impositivo que también esté acorde a las circunstancias, tanto para la producción interna, ya sea por ajustes por inflación u otros temas, o para las exportaciones con las devoluciones de impuestos y demás. Fernando, para un ganadero hoy, todas las distorsiones de las que estábamos hablando en el bloque anterior sobre el tipo de cambio, ¿influye en sus decisiones, influye en su panorama? Influye desde el punto de vista que, si digamos, volvemos al mundo de las carnes, al comercio internacional de las carnes, tiene que haber un tipo de cambio neto competitivo que permite esa exportación, ¿no? Porque si no, el exportador no puede trabajar, o sea, lo va a absorber el mercado interno, la carne. Entonces, en esa parte sí, desde ya que influye, pero no es lo único, ¿eh? O sea, tener un marco institucional, un marco impositivo, jurídico, constante y seguro de acá a un par de años es clave. Eso con una mejora en los procesos tecnológicos internos, ¿no?, de los propios ganaderos, que permita tener esta oferta de carne que yo les decía que es factible de lograr, tener una mayor oferta de carne pues factible de lograr como lo tuvimos, digamos, en el año nosotros 2007 o 2008 se producían 700.000 toneladas más de las que se produjeron hoy. Acá muchas veces hemos hablado con distintas personas relacionadas con el agro y o la mayoría coincide en que casi cualquiera sea el color político que venga, Massa, Macri, UNE, en algunas facciones inclusive el sionismo, el panorama para la ganadería va a ser mejor. ¿Estás de acuerdo con esa perspectiva? ¿Te parece que inevitablemente la nueva gestión va a poner más eje en la importancia de la ganadería como asunto estratégico o no? ¿O tenés es de esperar que sí. Básicamente, a ver, lo que yo les decía, o sea, el contexto mundial es favorable a la producción de carnes. O sea, si están dadas las condiciones, no es subsidios ni nada de eso, es solamente permitir que el sector pueda trabajar con previsibilidad. Entonces, eso va a llevar a que podamos nuevamente meternos en el comercio mundial. O sea, Argentina llegó a exportar el año 2005 770.000 toneladas. Este año no se sabe si vamos a llegar a las 200.000, volumen muy, muy bajo. Entonces, si las nuevas gestiones o no, se supone que van a permitir una mayor integración al mundo y de ahí eso va a ser beneficioso, digamos, para el sector desde ya y para el país. Están dadas las condiciones, eso es lo importante, están dadas las condiciones y bueno, hay muchos que ya lo empiezan a ver y digamos, y hay de nuevo como un resurgimiento en cierta medida de lo que es todo el sector ganadero pensando de acá a 2 años. En estos años se vio otro fenómeno que es el aumento en el consumo de algunas carnes como la carne aviar y está creciendo la carne porcina. ¿Puede eso favorecer también a la ganadería vacuna? A ver, si se hace un balance correcto entre todas las carnes,
el mayor volumen de producción de la carne bovina se puede derivar a la exportación, lo cual sería muy bueno. Hoy tenemos un consumo aproximado per cápita de 62 kilos de carne vacuna por habitante en Argentina. No se necesita más, digamos, consumando aviar, porcino y todo, comemos más de 115 kilos de carne. Entonces, no tiene por qué ser contrario, pollo o bovino o cerdo, sino que tienen que ser complementarios. Tienen que ser complementarios. Es lo mismo que muchas veces se da el versus agricultura versus ganadería, no tiene por qué darse, tienen que ser complementarios y hoy lo vemos claramente. O sea, la buena producción ganadera se tiene que integrar con la agricultura y hoy es favorable, hoy los precios del maíz, mucho más conveniente transformarlo en proteína animal que venderlo como grano. Es más, no cierra el negocio como granos. Y entonces, si trabajamos en conjunto y vemos todo desde un punto de vista global, digamos, puede ser beneficioso, ¿no? Fernando Gil, director de la consultora Agroidea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, interesante lo que nos dijiste. Cris, ¿nos vemos el lunes que viene? El lunes que viene. Buena semana para todos. Chau. Hasta el lunes.